Gracias por seguir con nosotros y debemos enfocarnos en nuestras finanzas porque ya pasó una curva bastante difícil que es la de enero y yo creo que después de ese momento es muy importante uno enfocarse en lo que van a ser sus finanzas personales de ahora en adelante, cuando ya podemos un poco organizarnos, porque, insisto, pasamos esa etapa principal bastante difícil que es enero para la mayoría de las familias dominicanas. Nos acompaña Carlos Arturo Guizarre, a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí, periodista, colega, economista. Y encantado de estar aquí. Carlos, la verdad es que yo lo decía, es difícil enero. Ya en febrero, uno que comienza, y a partir de hoy... Pero está San Valentín también. No, pero que a partir de hoy ya, porque San Valentín llegó antes de lo previsto. O sea, la verdad es que encontró a mucha gente sin poder hacer lo que quisiera. Pero llegó febrero y ya la gente como que tiene un poco más control de su dinero. Y es el momento de sentarnos y verificar qué es lo que podemos hacer para tener una economía saludable durante lo que resta del año. ¿Qué debemos comenzar a hacer? El consumo. Hay que comenzar a enfocarse en el consumo, porque tanto hablamos de ahorro, de apartar aquello que viene siendo el gasto del futuro, que luego no entendemos que para nosotros tener el margen para ahorrar, debemos mejorar nuestra capacidad de consumo, pero también comenzar a consumir de manera más inteligente. Claro. Tú sabes, Elisa, que independientemente de cuánto tú ganes, si mucho o poco, sé que muchas personas quizás no ganan mucho o no ganan lo suficiente, pero independientemente de eso, muchas personas que ganan una cantidad significativa de dinero también tienen problemas administrándose porque no aplican algunos principios básicos a la hora de ejercer esa función tan importante que es el consumo. Al final de cuentas, ganamos dinero, obtenemos dinero, lo buscamos porque tenemos cierta cantidad de necesidades y la satisfacción de esas necesidades es ese consumo que nosotros ejercemos todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, ¿cuáles son esas reglas básicas? Lo primero es llevar un registro de todas nuestras transacciones. Eso es lo principal. Cada peso que nosotros gastamos tenemos que registrarlo. Lo más básico sería calcular cuánto nosotros ingresamos. Si es un salario es fácil, pero muchas personas trabajan de manera independiente y entonces tienen que calcular cuál es ese promedio que obtienen mes tras mes, porque el consumo se orienta en un periodo mensual. Hay que calcularlo y ver cuál es nuestro ingreso. Eso es lo primero. A partir del día cero que tenemos el ingreso, lo más básico es ir restando cada día aquello que vamos gastando. Si vamos al colmado y compramos algo, bueno, 100 pesos, menos 100 pesos, y eso se lo restamos al ingreso. Vamos al supermercado, pues tanto, pagamos la luz, tanto, y eso lo vamos restando. A medida que esa resta se acerca peligrosamente a cero, tenemos que entender que ya hay un límite en el consumo que nosotros tenemos que adoptar. Lamentablemente, muchas personas gastan más de lo que ganan porque no hacen este simple ejercicio de simple resta. Eso se hace hasta con una mascotica. El no evidenciar, por ejemplo, lo que uno gasta, el no tener conciencia de lo que se nos va el dinero, hace que las personas gasten más. Claro, sobre todo con la existencia de la tarjeta de crédito, a la cual muchas personas tienen acceso. La tarjeta de crédito lleva a mucha gente a gastar mucho más de lo que gana mes tras mes, y esto se ha calculado en estudios tanto en Estados Unidos como en Europa, que las familias de clase media gastan probablemente el 10% más de lo que ganan. Esto sostenido con los meses se va convirtiendo en una bola de nieve que puede sumir a la familia en dificultades financieras bastante significativas. Tú hablas de la tarjeta de crédito. Ahora mismo cualquier banco te da, sin importar los ingresos, te da una tarjeta de crédito. ¿Sobre qué monto debiera una persona
pensar en tener una tarjeta de crédito que tenga un mínimo de ingresos de cuánto, para tener una idea? Bueno, hay tarjetas de crédito que te la pueden dar hasta de 10,000 pesos. Si tú ganas 10,000 pesos, por ejemplo, en el caso hipotético, y tú tienes una tarjeta de crédito, la sabes usar, te mantienes usándola en una cantidad menor a esos 10,000 pesos que tú ganas mensualmente, tú no vas a tener ningún inconveniente. El inconveniente que puedes tener, independientemente de que ganes 10,000, 100,000 o 1,000,000 de pesos, es si a esa tarjeta de crédito le das un uso por encima de los ingresos que tú tienes. Eso es lo principal. Si usted usa la tarjeta de crédito y es capaz de pagarla antes de la fecha del vencimiento y no pagar intereses, usted no va a tener ningún problema, independientemente de que gane mucho o gane poco dinero. Ok. ¿Qué otras recomendaciones, habiendo hecho nuestra resta de lo que nos ingresa mensualmente, qué otras recomendaciones entonces debemos tener para eficientizar ese dinero que nos entra mensualmente? En la vida tenemos que tener objetivos. En la vida en general, en nuestras finanzas también. Una vez nosotros delimitamos esos objetivos a corto y a largo plazo, ya sea comprar un carro, comprar una casa, amueblar la casa que ya tenemos, nosotros tenemos que consumir y comportarnos en base a esos objetivos que nosotros mismos nos hemos planteado. La base para tener una vida sana, así como unas finanzas sanas, es saber a dónde ir en la vida, saber a dónde ir. Usted se sienta en un vehículo, lo prende, sale, pero si no tiene a dónde ir, simplemente va a consumir combustible, va a gastar energía, va a perder el tiempo. Ahora, usted se monta en un vehículo, lo prende, consume combustible, pero usted sabe a dónde ir, a un centro comercial, a la universidad, al trabajo, a cualquier otro sitio. Lo principal en la vida para llegar es saber a dónde ir. Y hay que tener esos objetivos bien claros, y una vez nosotros tenemos estos objetivos, actuar en base a ellos. Tú decías al principio que es importante enfocarse en el gasto más que en el ahorro, porque inicialmente cuando tú no sabes qué es lo que tú gastas, tú no puedes planificarte para ahorrar. Exactamente. Pero le permite al dominicano común tener una capacidad de ahorro, porque casi siempre se nos dice eso: mira, hay que ahorrar 200 pesos, siempre tú puedes sacar el dinero, pero la verdad es que muchas veces cuando tú haces esa suma de lo que te ingresa y haces esa resta mensual de lo que tú tienes que consumir, aun cuando no tengas un desperdicio de dinero, una fuga de dinero importante, es difícil hacer esa previsión del ahorro. Hay que tener sensibilidad en cuanto a este tema, porque es muy fácil pararse aquí y decir: hay que ahorrar, hay que sacar, siempre se puede, hay que sacar una parte y todo lo demás. Sin embargo, hay que saber también que la canasta básica de la mayoría de las familias está por encima del ingreso de estas mismas familias. No hay que citar cifras, no hay que mencionar ninguna institución en específico. Todos sabemos que la mayoría de las familias, todos sabemos que el sueldo mínimo, el cual devengan la mayoría de los trabajadores, está muy por debajo de la canasta básica. Por lo tanto, hay que saber que en un momento dado no todo el mundo quizás pueda ahorrar, cuando lo decimos a nivel general. Ahora, una vez tú te acercas a estas personas y trabajas de manera directa, yo trabajo de manera directa con algunas personas, tú te das cuenta de que siempre hay gastos que se pueden evitar, siempre hay algunas partidas que tú puedes apartar y destinar al ahorro. Claro. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué tú has identificado? Es que me gusta, como estamos ante un público general, me gusta plantear la posibilidad de que hay que ver cada caso y cada caso y cada casa en particular antes de tú identificar esta clase de partidas, porque las necesidades, algunas identificadas como generales para todo el mundo, pero otras necesidades son ya un tanto más subjetivas, y lo que es necesidad para usted no es necesidad para mí, de modo que en cada caso particular hay que ver de qué manera se puede ahorrar. Ahora, muchas personas
que ganan una cantidad significativa de dinero. Hay gente que porque tienen su negocio pequeño o cualquier cosa ganan 150,000 pesos mensuales de ingresos, 200,000 pesos mensuales de ingresos, que para la mayoría puede ser un ingreso muy bueno o bueno. Muchas de estas personas... Muy bueno. Muy bueno. Si pudieran ahorrar, y por lo general, pues los viajes, ese comer en restaurantes varias veces por semana, esa frecuencia con la que se compra ropa, pues pudiera también controlarse. Ahora, para la mayoría de las familias que luchan con el día a día, que tienen ingresos de 25, 30, 35,000 pesos, que son ingresos realmente bastante ajustados, pues habría que ver personalmente qué no hacen del todo bien para mejorar su salud financiera. Por lo general, esas familias gastan más de lo que ganan, y es el principal error. Si yo pudiera plantear algo el día de hoy, sería que todos los mandamientos de las finanzas personales, si los podemos plantear así, se pueden reducir a que gastes la misma cantidad o un poquito menos de lo que ganas. Eso es lo básico. Cuando tú hablas de 25 o 30 mil pesos por familia, es familia, no es una sola persona que gana eso. No un joven que vive en su casa y no paga renta. Eso es otra cosa. Pero muchas familias tienen estos ingresos que no superan los 30, 35,000 pesos. A veces el hijo tiene que salir a trabajar y todo lo demás. ¿Qué le dices de manera general a ese segmento? Creo que vale más la pena acercarse a cada una de las personas cuando se tiene la oportunidad y plantear su tema o su situación particular. ¿Educamos mal a los hijos con relación a las finanzas? Definitivamente. Los padres no educan a sus hijos en torno a este tema porque es un tema tabú. Las escuelas hacen un esfuerzo mínimo para educar a los niños y jóvenes, y el dinero, independientemente de que tú seas ingeniero, abogado, periodista, economista, lo que sea, a lo que sea que te dediques, el dinero es una de las pocas realidades que acompaña al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Porque desde que naces eres un consumidor. Desde el momento en el que naces. Sí, ¿desde dónde? Desde que te conciben. O desde que te concibes, desde que eres concebido, ya eres un consumidor, porque comienza tu madre a consumir servicios de salud. Llegas y comienzas a consumir, comienzas a crecer y eres un mayor consumidor en muchas cosas que otros, porque la leche es más cara, porque la ropa se gasta más rápido. Entonces el dinero, que es el medio de intercambio por medio del cual se consume, te acompaña desde que naces hasta que mueres, pero no hay ningún esfuerzo, ni familiar, ni estatal por medio de la educación, de señalarte cómo debes manejarte con ese instrumento que te va a acompañar toda tu vida, para bien o para mal. Bueno, pues atención, eso es uno de los temas pendientes. Así es. Con las autoridades. Y tal vez pudiéramos hablar en una próxima ocasión de cómo le enseñamos a nuestros hijos el manejo eficiente de los recursos. Yo estoy a la disposición, ese es un tema bastante interesante, he tenido la oportunidad de conversar sobre eso algunas veces y creo que algunas de las ideas las podemos compartir aquí. Me gustaría, antes de irme, plantear que luego de que nosotros llevamos un registro de nuestras transacciones y determinamos cuáles son nuestros objetivos, tenemos que elaborar el presupuesto. Ese presupuesto de ingresos, gastos, ahorro, que hace falta para nosotros cumplir esos objetivos, y obviamente ese presupuesto no será más que la expresión financiera de eso que nosotros queremos hacer. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Encantado, Elisa.